Hola, muchísimas gracias por la invitación a este 54, la edición 54 del Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana. Agradezco de antemano al doctor Henry por la invitación a dar esta charla. Procedo a compartirles mi pantalla. En un momento se está presentando. Les voy adelantando un poquito. El título de esta charla es Estimación bayesiana para un modelo de mortalidad a través del proceso de envejecimiento. Este es un trabajo en colaboración con el doctor Fernando Baltasar Larios de la UNAM y les comento que el contenido de mi charla es el siguiente. Voy a dar una pequeña introducción, conceptos básicos, les presento el modelo tipo fase, les presento además la verosimilitud que se utiliza, el estudio de simulación, que de alguna forma lo hicimos para calibrar nuestro modelo, un estudio con datos reales, utilizando datos de Estados Unidos y de México, y las conclusiones de este trabajo. Muy bien. Empecemos con un poco de introducción. Esta introducción, primero me gustaría comentar sobre los métodos matriciales analíticos. Estos métodos fueron desarrollados principalmente por Marcel Nutz ya hace unos años, ya hace unos cuantos años, y él decía que para trabajar con matemáticas computacionales, pues es un compromiso definir más precisamente lo que es la solución al problema matemático, ¿no? Si nosotros hacemos esto correctamente, entonces estaremos llegando al más alto nivel de la investigación científica. Es muy, muy importante para estos métodos denotados por MAMS, pues trabajar con algoritmos computacionalmente eficientes, ¿no? Este tipo de métodos han sido muy, muy utilizados en el área de probabilidad aplicada. Además, han sido muy utilizados en los modelos estocásticos que se han estudiado últimamente, ¿no? ¿Dónde se aplican? Principalmente los vemos aplicados en el área de la salud, de telecomunicaciones, finanzas, teoría de colas y en otras áreas. Bueno, en particular, el estudio que nosotros les vamos a presentar, que les presento en este momento, es a través de las distribuciones tipo fase. Comienzo hablando de los métodos matriciales analíticos y ahora me paso a las distribuciones tipo fase. Pues resulta que una variable aleatoria tipo fase tiene una distribución en la que incluye una matriz. Y es por eso que el estudio de las distribuciones tipo fase ha sido muy abordado en los estudios de los MAMS. Y entonces es Marcel Nutz quien es también el pionero de las distribuciones tipo fase. Hay muchas aplicaciones de las distribuciones tipo fase. En particular, se ha estudiado la mortalidad a través de las distribuciones tipo fase. Y es ahí donde nosotros vamos a abordar nuestro estudio, ¿no? Nosotros vamos a estudiar la mortalidad a través de las edades fisiológicas utilizando tipo fase, ¿no? Y esto lo vamos a hacer a través del proceso de envejecimiento, ¿no? Y utilizando la teoría detrás de los procesos de saltos de Markov que nosotros ya hemos estudiado anteriormente. Bueno, el estudio de la mortalidad ha sido abordado desde diferentes áreas académicas, ¿no? En particular matemáticos, actuarios, biólogos, etcétera, ¿no? Es un área muy, muy importante. En particular con los actuarios y con los que se dedican al área de los seguros, pues una cosa muy importante es estudiar la probabilidad de muerte, ¿no? Para esta probabilidad de muerte, pues existen factores que influyen en esta probabilidad de muerte, ¿no? Como puede ser el historial médico de las personas, si fuma o no fuma, el tipo de vida que llevan las personas, los hábitos alimenticios que estas personas llevan, ¿no? Ese por un lado. Entonces, estos factores nos
nos conllevan a estudiar un índice que representa la proporción de gente en alguna edad fisiológica que tiene vida saludable. Entonces, así pues, entonces tenemos 3 conceptos básicos que vamos a analizar aquí. El primero de ellos es, efectivamente, la edad fisiológica. El segundo son las distribuciones tipo fase y a partir de ahí tenemos que abordar el tema de la estimación. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través del algoritmo Gibbs Sampler. Empecemos con la edad fisiológica. Bueno, a la edad fisiológica también se le conoce como la edad biológica y no es más que una medida de qué tan bien o qué tan pobre está nuestro cuerpo respecto a la edad cronológica que nosotros tenemos. Y entonces, obviamente, es muy difícil de determinar la edad fisiológica. Es muy difícil, depende de los hábitos de salud que tengan las personas, que si los hábitos de comer, el nivel de estrés que presenten, el consumo del alcohol, la cantidad de sueño que tengan y entre muchos otros factores. Entonces, ya de por sí es muy difícil calcular esta edad fisiológica. Por otro lado, tenemos que el proceso de envejecimiento no es más que la acumulación progresiva de cambios en el tiempo que están asociados a las enfermedades y que esto conlleva posteriormente la muerte, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a estudiar, vamos a considerar las edades fisiológicas para modelar el proceso de envejecimiento y aquí, importante decir, vamos a suponer un comportamiento marcoviano. ¿Por qué lo vamos a suponer? O sea, lo ponemos como premisa. Porque nosotros vamos a estudiar, vamos a considerar, a estudiar este proceso de envejecimiento a través de las distribuciones tipo fase. Muy bien. Muy bien. Sea X de T un proceso de saltos de Markov, lo denoto por MJP, con espacios de estados de 1 a n estados transitorios y el n más 1 es un estado absorbente. Una distribución inicial alfa, denotado por este vector, donde le estamos diciendo al proceso que no puede inicializar en el estado absorbente, ¿ok? Y entonces el generador infinitesimal tiene esta estructura donde esta Q es una matriz de subintensidad, R es el vector de salida, bueno, tengo un vector de ceros y el número 0, ¿ok? Y además, como es una matriz, un generador infinitesimal, pues la suma de los renglones tiene que ser 0 y tengo que R es menos Q por E, donde E denota el vector de unos. Formalmente tenemos que el tiempo hasta la absorción del proceso tiene el tiempo tiene una distribución tipo fase, ¿no? Es el tiempo en el que el proceso llega al estado absorbente. Bueno, escribimos que tau tiene una distribución tipo fase con estos 2 parámetros, alfa y Q. Entonces, nosotros vamos a considerar que la muerte es el estado absorbente. Y a partir de ahí ya nos vamos dando una idea de qué es cómo vamos a modelar este proceso de envejecimiento, ¿ok? Muy bien. ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos que si tenemos una variable tipo fase con parámetros alfa y Q, nosotros podemos calcular analíticamente la función de supervivencia. Aquí está. Analíticamente una expresión muy bonita y nomás aquí recordar que tenemos matrices exponenciales, por eso inicialicé mi charla platicándoles sobre ello. Tengo la densidad de tau, está dado por esta expresión, y además yo puedo calcular cualquier momento. Esto es importante ahorita nomás para mencionar, para calcular, por ejemplo, la esperanza de vida. Ok, entonces aquí lo que tenemos son expresiones analíticas, precisas, bonitas, de las propiedades de una variable aleatoria tipo fase. A continuación les presento el modelo. Bueno, supongamos que tengo n edades fisiológicas y tengo a la muerte que la represento como el estado n más 1. Yo tengo que para una persona en la edad fisiológica I, el tiempo que está en ese estado
Pues es una variable aleatoria que se distribuye exponencialmente con parámetro lambda i. Y además tengo aparte 4 posibles escenarios que pueden pasar en un lapso de tiempo de 0 a t. A ver, ¿qué puede pasar? Bueno, lo primero que puede pasar es que la persona se quede en esa edad fisiológica. Eso lo vamos a denotar con una intensidad lambda i. El segundo escenario es de que tenga un desarrollo natural y entonces va a pasar de la edad i a la edad i más 1 con esta intensidad. El tercer escenario ya hay un poco más de controversia porque hay un incidente. Puede ser un accidente de carro, una epidemia o algo, ¿no? Entonces va a pasar del estado I al estado J, donde J está en este conjunto, y eso pasa con una intensidad lambda i J. El cuarto escenario es de que la persona muera, y eso pasa con una intensidad RI. Bueno, teniendo eso, pues yo ya sé que la matriz de subintensidad es esta matriz triangular superior definida con las lambdas, las intensidades antes mencionadas, y yo tengo que la distribución inicial, alfa, está dado por EI, donde EI es un vector, el iésimo vector unitario, ¿no? Es 1 en la iésima posición. Bueno, entonces yo puedo calcular la probabilidad de muerte de una persona en la edad fisiológica y en un intervalo de tiempo de 0 a t por esta expresión. QI de t es la probabilidad de que tau i sea menor o igual a t, donde tau i es una variable tipo fase con estos parámetros. Y yo puedo calcular la expresión analítica bonita, ¿ok? Bueno, yo ya tengo cómo calcularlo. Ahora falta la parte de la estimación. Bueno, ahí nos basaremos y aplicaremos diferentes técnicas, por ejemplo, la uniformización, que son metodologías que nos hacen nuestros algoritmos más eficientes computacionalmente hablando. Bueno, tengo otro problema. El problema es de que tengo observaciones solamente registradas a tiempos discretos. Además, para las edades fisiológicas, pues como no es tenemos que considerar los factores de riesgos que tienen las personas, ¿no? Y por último, nosotros vamos a considerar independencia en las trayectorias de los individuos, ¿ok? Entonces, estos son algunos supuestos que nosotros debemos considerar para tener bien formulado nuestra modelación. Bueno, la función de verosimilitud. Primero, consideremos que tenemos M procesos de saltos de Markov, hasta tenemos M individuos, ¿ok? Cada XM representa las trayectorias de las personas. Entonces, estamos en un escenario con información incompleta. Es por ello que nosotros vamos a utilizar un Markov Chain Monte Carlo. Cabe destacar aquí que también ya se ha utilizado LM. En este tipo de escenarios ya se ha utilizado LM. Y nosotros ahora lo que proponemos es utilizar un Markov Chain Monte Carlo. Para eso, primero vamos a definir lo que son los estadísticos suficientes. El primer estadístico es BI, que me representa el número de procesos que inicialicen en el estado I. Tengo el NIJ, que es el número de procesos que saltan de I a J. Tengo el NIDT, que es el número de procesos que saltan al estado absorbente a partir del estado I. Y por último tengo el ZIT, que es el tiempo total que se estuvo en el estado I. Y entonces estos son mis estadísticos suficientes. Teniendo estos, pues yo ya tengo cómo calcular la función de log verosimilitud en base a esos estadísticos suficientes que les acabo de definir y en base a los parámetros que ya les presenté anteriormente. Entonces es una expresión analítica muy bonita de la log verosimilitud. No es difícil encontrar los estimadores máximo verosímiles. Aquí el problema radica en que nosotros tenemos observaciones a tiempo discreto, ¿ok? Ese es el principal punto. Entonces, supongamos que estas observaciones están dadas en K puntos y nosotros vamos a denotar por Y, ¿ok? Entonces, tenemos que la función de verosimilitud a tiempo discreto, pues no es más que esta expresión que les presento aquí, donde estas P estas son probabilidades de transición, ¿ok? Ya considerando los tiempos discretos, las observaciones a tiempo discreto. Muy bien. Bueno, entonces el algoritmo es el siguiente.
supongamos, lo primero que tenemos que hacer en el paso número 1 es simular de la distribución a priori. Después simulamos los procesos de saltos de Markov teniendo la información a tiempo discreto. En el paso número 3 calculamos los estadísticos suficientes ya definidos anteriormente y en el paso número 4 generamos de la distribución a posteriori. Muy bien, entonces presentemos bien cada uno de estos pasos. El paso número 1. La distribución a priori está dado por esta expresión. Esta expresión, miren, P de teta, teta es el conjunto de parámetros. Y entonces aquí, si se fijan, tenemos que alfa se distribuye Dirichlet con estos parámetros. Lambda y J es gamma, chequen la expresión, con estos parámetros. Y el RI, acá lo vemos, es una gamma con estos parámetros. Todos estos que están aquí son constantes que tienen que ser elegidos convenientemente y hay artículos que ya nos dicen qué podríamos utilizar para elegir esos constantes. En el paso número 2, bueno, ahí es un gran reto. Entonces, como les mencionaba anteriormente, porque tenemos que generar trayectorias de XM condicionadas a los YM que ya les decía. ¿Qué hacemos nosotros? Pues generamos puentes markovianos y utilizamos el método de la uniformización para ser más eficientes. En el paso número 3, calculamos los estadísticos suficientes. Ya teníamos el paso número 2 con los puentes markovianos, entonces es fácil. Y en el paso número 4, tenemos que generar de la posteriori. Y la posteriori, si se fijan, pues también es proporcional a esta expresión que nosotros tenemos aquí. Es una expresión muy parecida a la a priori. Si se fijan, alfa es una Dirichlet con estos parámetros. Aquí sí lo único que estamos agregando, si se fijan, pues es lo que obtuvimos en los estadísticos suficientes. Es una expresión analítica muy fácil. Bueno, calibremos nuestro modelo para saber si estamos haciendo las cosas bien. Para este asunto vamos a utilizar datos reales de Estados Unidos del 2013, donde me presentaban esta matriz de subintensidad, el vector de salida, valores pequeños y este vector inicial. ¿Ok? Entonces, lo primero que hicimos fue checar los promedios ergódicos cada 10 iteraciones para observar el periodo de calentamiento. Observamos que, por ejemplo, que a las 300 iteraciones ya estaba calentando bien el algoritmo y pudimos calcular las estimaciones de los parámetros. Aquí tenemos los parámetros, los de alfa, los del vector inicial, los vector de salida, los de la matriz de subintensidad. Y bueno, estos son los valores reales, estos son los valores reales. Y estas son las estimaciones EM que ya fueron encontradas en otro artículo y estas son las nuevas estimaciones que nosotros hemos encontrado con el Kip Sampler. Estimaciones muy buenas, muy buenas. Aquí está la desviación estándar. Y esto, bueno, a grosso modo, lo que podemos ver, lo vamos a ver un poco mejor en lo que sigue. Déjenles platico. Lo primero que hicimos fue calcular el error cuadrático medio para comparar lo que encontramos, de hecho, con el EM y con el Kip Sampler. Hemos obtenido un error cuadrático medio menor con el Kip Sampler y gráficamente tenemos estas son las estimaciones. En rojo están los valores del Kip Sampler, en azul los estimadores EM y los verdaderos valores en negro. Si se fijan, pues nosotros obtuvimos muy buenas estimaciones. Inclusive hasta acá ya podemos dar conclusiones de que los intervalos de confianza ahí no estaban incluyendo a los estimadores EM y los nuestros sí los incluían. Hicimos un acercamiento para el vector R porque R tenía valores muy pequeños y nosotros, si se fijan, pues obtuvimos buenas estimaciones. Pueden checar aquí. Estos son valores demasiado pequeñitos, pero inclusive pequeñitos, y fíjense que acá el estimador EM fue peor, ¿no? Entonces, pues obtuvimos buenos estimadores. Ya una vez que calibramos esta parte, pues nos vamos al análisis con datos reales. Aquí voy a hacer hincapié. Vamos a utilizar dos tipos de análisis. Uno, que fueron datos de Estados Unidos, donde allá sigue información, y datos de México. Y vamos a ver la comparación de las estimaciones, ¿no? Antes, bueno, para esto hay que definir bien las probabilidades de transición de las edades fisiológicas de I a J.
¿qué vamos a hacer ahí? Ah, pues mira, vamos a considerar 3 cositas. La primera de ellas es la MUIJ, que es la probabilidad de muerte observada, ¿ok? Y entonces aquí la podemos, dependiendo de los años de estudio, ¿no? La podemos encontrar. La segunda cosa que tenemos que considerar es la proporción de gente a la edad fisiológica ahí que tiene vida saludable. Lo denoto por SI. Y esto, de acuerdo a este artículo, fue 0.027 para todas las edades. Este es un área de oportunidad que sigue teniendo este estudio. Y la tercera cosa que tomamos en cuenta es que las personas pudieron tener incidentes. Lo dividimos en 3 grandes grupos, que fueron accidentes, que fueron intentos suicidas y fueron enfermedades. Estas 3 cositas nos van a ayudar a definir las PIJs. Bueno, en respecto a este último, que es la probabilidad de tener algún incidente, fue fácil obtener esta información, porque tenemos que determinar el número de muertes que se tuvieron por el incidente L, cualquier tipo de incidente que les acabo de mostrar, a la edad fisiológica I. Entonces, es una información que se tiene. Entonces, para esta investigación, esta probabilidad de tener al menos un incidente estuvo dado por esta expresión que les muestro acá abajo. Bueno, entonces, una vez teniendo las MU y el S y la proporción y los gamas de tener algún incidente, probabilidad de tener algún incidente, yo puedo definir las probabilidades de transición entre las edades fisiológicas. Aquí está la probabilidad de muerte observada, la proporción de gente saludable a la edad fisiológica y aquí tengo la probabilidad de presentar algún incidente, ya sea accidente, intento suicida, algo por ahí raro, ¿no? Entonces, pues yo ya pude definir esto. Ya pude definir estas probabilidades de transición. Bueno, tengo aquí datos de Estados Unidos. Consideramos datos del 93 al 2013 y en este caso se consideraron 111 edades. Lo primero que tenemos es de que en Estados Unidos sí tenemos esta información de las probabilidades de sufrir al menos un incidente y lo encontramos por rangos de edades. Entonces, estas gamas, dichosas gamas que ya les comenté que eran, pues tengo por rangos de edades, yo tengo estas probabilidades. Bueno, es información relevante para nuestra estimación. Aquí les presento la gráfica del 2013. Esta es la estimación. Si se fijan, ha sido una estimación muy satisfactoria, donde los intervalos de confianza de las estimaciones incluyen a los valores reales que hemos obtenido, bueno, que se han considerado. Y la otra gráfica que también es muy comúnmente presentar es el logaritmo de las probabilidades de muerte, que es esta. Entonces, si se fijan, el rojo es el estimado, el negro es el valor real y ha sido una estimación muy satisfactoria. Ahora nos pasamos al siguiente ejemplo, que son datos de México. Para este ejercicio, nosotros consideramos datos que fueron del INEGI, del Instituto de Salud Pública y también de la ENSANUT, de la encuesta de salud y nutrición. ¿Ok? Y consideramos datos del 2000 al 2015. Y se consideraron 81 edades. Aquí, lo primero que les muestro es, teniendo información de estas entidades gubernamentales o dependencias gubernamentales, pues nosotros lo que obtuvimos primero fue las probabilidades de sufrir al menos un incidente. Entonces, estas son las gamas que yo les he presentado. Estas son las probabilidades de sufrir al menos un incidente. Ok, entonces tengo esa información. La estimación que nosotros estamos obteniendo aquí, bueno, la roja es la estimación, los negros son los valores
reales. Si se fijan, pues nosotros aquí ya estamos obteniendo unas cositas aquí medias raras que no estamos capturando esa información. Acá tenemos el otro. Se volvió un poco menos precisa nuestra estimación, si se dan cuenta. Y eso tiene mucho que ver con la información disponible que se cuente. ¿Ok? Muy, muy importante. Porque si bien el modelo fue el mismo tanto para Estados Unidos como para México, pues la información disponible no es la misma, los insumos no fueron los mismos y se ve aquí cómo se da la, la estimación en ambos países. Esta es la estimación, pero en términos de logaritmo, si se fijan, hay más brinquitos, hay más cositas por aquí. Bueno, aquí también tenemos pero fíjense cómo van los brinquitos, cosa que no se dio en el Estados Unidos, se vio más directo, ¿no? Eh, más, más precisa esa estimación. Sin embargo, bueno, les presento algunas conclusiones de nuestro trabajo. Sabemos que la modelación matemática para el área de salud es muy importante hoy en nuestros días por la situación en la que estamos viviendo. Entonces, presentar algoritmos, metodologías nuevas que representen un avance en términos computacionales, de estimación, pues es un gran avance en el área de probabilidad aplicada, de modelación estocástica. Lo que hemos propuesto aquí pues han sido nuevos métodos más eficientes y más efectivos en términos de estimación también para modelar la mortalidad, ¿no? Entonces aquí también hemos incluido esta parte de las edades fisiológicas que no han sido abordadas por muchos investigadores y que es, sin embargo, un punto muy importante a considerar. Eh, Hay un área de oportunidad muy importante que me gustaría mencionar, que es esta proporción de gente saludable, la edad fisiológica I, que le denoté por ese I. Esa proporción, pues nosotros la fijamos como 0.027 para todas las edades. Sin embargo, creemos que se puede mejorar sí, ha servido, pero creemos que se puede mejorar para dar mejores estimaciones para este estudio de mortalidad. Entonces, pues siguen habiendo áreas de oportunidad de este estudio que son muy interesantes estudiarlas, ¿no? Pues nada, me queda más que agradecerles a todos por su atención. Aquí les presento mi correo también por si tuviesen alguna duda. Y también me gustaría presentarles las referencias que he utilizado en esta investigación. Estas son algunas de las referencias. Y, y bueno, con esto concluyo mi presentación y les agradezco de antemano.